Tercera parte Carmelina de Los Ángeles. La Carmelina, que disfrazada de sirviente le había pegado tremendo escobazo al virrey en plena plaza central de la ciudad, rápidamente fue apresada por los gendarmes o alguaciles, o como se llamara la policía de la época. Y allí, por orden del virrey, quien ya repuesto del golpe, ordenó que la encadenaran y la llevaran escoltada a su casa junto con el gran señor Gascón, el gran señor venido a menos. Y así, aquella misma noche, en horas de la madrugada, para evitar cualquier altercado, los tres Gascón, papá, mamá e hija, fueron subidos a una carroza que los llevaría al pueblo de Sopó. De sus riquezas confiscadas, en silencio, sin sirvientes, ni nadie que les ayudara, solo cargaron su ropa, unas cajas con libros, algunos utensilios de comedor y de cocina, y algunos alimentos colocados de afán en un canasto. Según la autoridad, no podían llevar nada de dinero. En el camino, subidos sobre la carroza y escoltados por 6 alguaciles de a caballo, en medio de las neblinas de la madrugada y en medio de un profundo frío que calaba los huesos, los Gascón, envueltos en capas de la época, llorando y gimiendo, tomaron rumbo a su nuevo y miserable destino. La Carmelinita, con la cabeza erguida y mirando furiosa, no decía nada. En su regazo, y fuertemente agarrada, ella cargaba una caja de pinceles y pinturas, y además, escondida en su seno, llevaba la diadema de oro con brillantes que un virrey le había regalado cuando ella cumplió los 15 años. Horas después, los Gascón desterrados llegaron a una pequeña hacienda que el malandro tenía en ese pueblo de Sopó, y la cual había comprado cuando aún era librero, cuando aún no se había corrompido. La pequeña hacienda de Sopó era un potrero grande lleno de maleza. Era una propiedad limitada por una desvencijada y vieja cerca de adobe y piedra, en cuya entrada, a unos 15 metros del camino real, se exhibía una casa más deteriorada que la cerca, una casa con tejas de barro cubiertas de musgos y pequeños quiches. La casa tenía 3 pequeños cuartos llenos de chucherías, cada uno con camastros de madera muy sucios. No tenían colchones, ellos estaban cubiertos por esterillas, colchoncitos o estelas hechas con fibra vegetal. La casa tenía una salita o comedor con una mesa vieja y 4 sillas horribles. En toda la casa, el piso era de tierra apisonada y en ella todo olía a humedad. Afuera de la edificación, pegada a la casa, había una cocina de leña llena de telarañas y junto a ella un horno de barro muy viejo que servía para hacer pan. Un poco más alejada había una letrina o baño antiguo encerrada por tablas y una desvencijada puerta. Y allí fueron a vivir los Gascón. Sin sirvientes, a la mamá de la Carmelina le tocó cocinar. Al papá Gascón, que había escondido una bolsa con algunas monedas de oro entre sus calzoncillos, tuvo que ir a comprar.
y como en Sopó nadie les vendía nada, para traer la comida viajaba de incógnito a los pueblos vecinos, montado en un burro que encontró en la pequeña hacienda. La Carmelina pasaba los días en silencio, trazando tonterías en un cuaderno de dibujo. No ayudaba, no colaboraba. En ella solo había silencio. Recién llegados a Sopó, un día domingo, la mamá de la Carmelina, la vieja encopetada, al escuchar las campanas que llamaban a la misa, se vistió de galas y ordenó que papá y nena hicieran lo mismo. Luego, de a pie, los tres fueron al pueblo para asistir al culto. La iglesia estaba llena, y cuando los Gascón entraron, el rumor corrió entre los presentes, y todos voltearon a mirar la familia desterrada. Entonces, el señor cura, que estaba ya al lado del altar, notando la presencia de los Gascones, en voz alta, ordenó que sacaran de la iglesia a esos pecadores. Los Gascón, que ya estaban cerca del atrio donde el cura oficiaría la misa, quedaron quietos. Y al momento, algunos hombres del pueblo, siguiendo las órdenes del sacerdote, los rodearon para sacarlos de la iglesia. Entonces, y como siempre, cuando nadie lo esperaba, la Carmelina se salió del encierro varonil y ágilmente llegó y se paró frente al cura. El sacerdote vociferaba. Entonces, la Carmelina, estirando su pie con su zapato de cuero muy duro, le pegó al cura tremendo canillazo. Entonces, el cura se agachó por el dolor. Y al igual que lo había hecho con el virrey, tome. La Carmelina le pegó tremenda cachetada en la oreja al religioso. El cura se tambaleó. Las mujeres rezanderas del pueblo corrieron a agarrarlo. Escándalo, abominación, pecado. Luego, la Carmelina, en actitud altanera y soberbia, lentamente y con mirada de gata furiosa, dio media vuelta para salir de la iglesia, acompañada por sus atribulados padres. Los hombres que los rodeaban no se arrimaban a la gordita, por el contrario, la miraban con miedo. Entonces, cuando ellos ya salían, desde el altar se escucharon las maldiciones del cura y el anuncio de que la Carmelina y sus padres quedaban excomulgados de la iglesia y que por ello sus almas se consumirían en los infiernos. Un año después, en la casita de la pequeña hacienda en la que residía la tal Carmelina, todo era ruina. Ruina y necesidades. No tenían sirvientes. La gente del pueblo los despreciaba por su pasado corrompido y su destierro. Bueno, la verdad es que, más que por corruptos, el pueblo los odiaba por haberle pegado al señor cura. Por esos tiempos del olvido, un día llegó a Sopó
una gripa asesina. Muchos murieron, y en la casa de los Gascón, de pena moral y desnutrición, el papá malandro, el señor Gascón y su mujer encopetada murieron uno tras otro. Carmelina sobrevivió, y entonces, sin llorar, sin quejarse y agotada por el hambre, la tal Carmelinita huérfana, sin ataúdes y sin ayuda alguna, tuvo que enterrar a sus padres en una loma que emergía en un potrero de la hacienda. El cura del pueblo, aduciendo la excomunión, no quiso ir a bendecir a los muertos. En ese entonces, la caridad no estaba reservada para los corruptos. Unos días después de la muerte de sus padres, la Carmelina desnutrida, sola y abandonada, sumida en la tristeza, se acurrucó en la puerta de la casa, sosteniendo en sus manos un cuchillo viejo y oxidado. Y allí, derrotada y humillada, pensando en quitarse la vida, de repente vio cómo, sorpresivamente, llegaron a la casa 4 extranjeros bonitos, altos, de cabello largo y finas vestiduras. Con los caballeros que llegaron estaba una niña indígena, una niña de unos 10 años de edad, que la miraba con dulzura. Los hombres y la niña indígena rodearon a la Carmelinita, y entonces, luego de una larga mirada, la Carmelina flacuchenta por fin dejó escurrir una lágrima, una gota de dolor que fluyó por su huesudo rostro. Luego, la Carmelinita flacuchenta y desnutrida dio un suspiro largo y se desvaneció. Este cuento continuará.